Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Buffy the Vampire Slayer. No sé si saben, pero probablemente ya vayamos 2 semanas por lo menos adelantados en Patreon. Si tienen ganas de ir para allá, pueden hacerlo. Si no, aquí van a tener los videos, así que no se preocupen. Pero si tienen ganas, saben que pueden ir hacia allá. Vamos a ver un nuevo episodio de Buffy. Las cosas no terminaron muy bien y estoy muy preocupado. Say goodnight, bitch. Good night, bitch. El otro día cuando estaba editando el video, me causó mucha gracia que lo fuerte que él se pueda sentir, lo hace literalmente con 2 bolas. Es muy inteligente lo que hizo Whedon ahí. ¿Por qué siguió disparando? Me parecía que era Sander el que manejaba con bigote. No les alcanzaba para contratar más actores. Accidental? No. It was he was trying to kill her. Ah, y él no sabe de Willow arriba. Oh God! Eso parece directo en el corazón. ¿Puede hacer magia como para resucitarla? I command you, bring her back. How? How is this natural? It is a human death by human. Exacto. One killed by mystical forces. This is not the same. It is done. No entiendo qué está sucediendo. ¿Puede esto causarle problemas a Buffy? Y su vida extra. How did this happen? Warren, he had a gun. Warren. It went down too fast. I couldn't stop it. Will. ¿Dejó el cadáver de Tara ahí? Va a llegar Dawn y va a encontrar a Tara muerta. That guy's been looking at me. I think he wants to make me his butt monkey. He's in here for parking tickets. That doesn't mean anything. The joint changes you. Are they like the small ones with little hands like their girlfriends? You have got to chill out. Basta. Besides, Warren is going to find a way to get us out of here. Seguro. Yeah, I'm sure he'll be busting us out any minute. I was going to carry you. No. You two were setting me up, and then Warren was gonna screw you over too. Probablemente. Hey. But you don't get a lot of humans. I'm watching my program. No me molestes. I've been heading an organization. The Trio. You've heard of us? No. No. You know, I've explored all the dark arts. Witchcraft, demonology. I mean, you name it. I tried it against the Slayer. But you know what I found really works? Gun. The town is ours! Ours, maybe. You are screwed. ¿Por qué? ¿No puede morir de un disparo? Girl was shot in her backyard. She survived. She's in the hospital. I was gonna eat you myself during the commercial, but now I think it'll be more fun to let the Slayer deguide you. Sí, porque viene Willow también. Hello. Where do you keep the Black Arts book? Uy. ¿Tenemos 2 segundos para hablar de lo hermosa que está Anya? ¿O no importa? Ay, qué bueno eso. ¿Se imaginan poder estudiar así? That's better. Bueno, estaba preparado para esto. Creo que es momento para decirle adiós a nuestra querida Willow y que entre Dark Willow. Esta chica va a encontrar a Tara tirada en el piso muerta. Y no hay muchas personas que sepan al respecto. Salvo Willow. Tara? Offered to show me the way for $20. Should have haggled. Most of my customers will bring you here for Great, I'll file that. 5. Killing a Slayer, that's big business for a kid. I'm not a kid. Yep. Okay. I have my own guys. The Trio. Yeah, you've heard of us. No. Right, where were you? A band or something? You didn't hear about the Freeze Ray. Sorry. I need protection. I've got the Slayer after me. Slayer is least of your problems. Which? Which? She's gonna blow this town apart. Starting For you. with
What did I do to her? Here, take it. Right, there's that, and I can get more. Just give me something. Dale algo, una piedra, para que se crea poderoso. I've never felt anything like it. Thank you for the tip, Nostradamus. Just love me, okay? Dale cualquier cosa. Gotta stop that bleeding. Where? Over by the left ventricle. DP down at Uy. 8,000. Tiene buena puntería. Metió 2 tiros en el corazón. Shit. Willow. Leave. Willow. Now. Bueno, por suerte son... Will, what are you doing? She's gonna die. She's not. Vroom, ¿le va a sacar la bala? Ah, puede ser cualquier cosa, me imagino. Salvo traer a alguien de la vida, de la muerte. ¡Ah! So small. Magia. You gotta stop doing this. This dying thing's funny once, maybe twice. Well, we've got to go. Why? It's time to find Warren. This will get me all the way to the border. You'll have to change to the city bus. It's all in the folder. Aparte de salir de la frontera como si fuese la policía, Willow, ¿no es cierto? Tipo, me quiero ir a México, cosa de que no haya extraditación. No sé si hay extraditación en México, pero todos se quieren ir hacia allá, así que... Will, would you cut that out if you wanted to drive? We need to stop. We're close. I can feel it. If I wasn't, you'd be dead. Maybe. But this isn't right. ¿Nadie va a hablar del color de pelo de Willow? Can I just ask? What's with the makeover? The band, I mean the hair. Turn right. Go. Fine, fine. Puppet Master wants to drive? Go right ahead. Me pareció muy divertido el chiste, si querías manejar. Willow, wait. Stay back. Pero le podría haber dicho que mató a Tara. O quizás se lo grite a Warren ahora. Cuando Warren le pregunte por explicaciones. Please. I'll do anything. ¡Ah! Es un robot. No es el real. There's no excuse for what Warren did, but that's... He shot Tara. When he shot you, he hit her too. She's dead? She's dead. Now he's dead too. Oh my god. Tara. And I can't understand anything. Bien. Not what happened. And not Bien, what he porque must siempre have uno done. dice que puede entender. Well, if you do this, you let Warren destroy you too. I'm not coming back. No debe sentir que necesite volver si ya no tiene nada. O por lo menos cree que ya no tiene nada. Uy, Maybe she went to the hospital to find you. I left there hours ago. She would have been back by now. debe estar al lado del cuerpo de Tara. ¿Pueden ir a buscar? I didn't want to leave her alone. Don, be strong for me, okay? Don, we need to go downstairs. Tienen que llamar a la policía, ya. Incluso. Tienen que prender fuego a esta casa cuando termine todo. Call this number tomorrow. We'll have more information. Okay, thanks. Qué raro la poca policía que hay acá. Porque por lo general por un disparo siempre la policía aparece. Y tuvimos 2 disparos. Es como que la herida de bala siempre se tiene que reportar. The police gone too. Ok. Coming back tomorrow with more of their pretty yellow tape. Estuvo acá la policía. He killed Tara and he nearly killed you. He needs to pay. Out of the mouths of babes. Xander. He's just as bad as any vampire you sent to Dustville. Being a slayer doesn't give me a license to kill. So? So the Hay human reglas. has its own rules for dealing with people like him. Yeah, we all know how well those rules work. Vivir para siempre en prisión debe ser molesto. Warren's going to get what he deserves, I promise. Qué madura que está But I will not let Willow destroy Buffy. himself. No sé cómo vamos a parar a Willow. Okay, where do we go? She could be anywhere. Where do we go from here? Dawn can't stay here by herself. Let me go with you. Spike?
I want to. Ah, pues Spike se fue. It's too dangerous. Guide me to Tara's killer. Uy. Ah, me da mucha impresión los ojos así. You can have the comfy chair. Back as soon as I can. Siento que Dawn se va a escapar y nos va a generar problemas. You seek me, vampire. You seek me, vampire. Finger painting. Nice work. The Slayer. Bitch thinks she's better than me. She is. Ever since I got this bleeding chip in my head, things ain't been right. Everything's gone to hell. What? Cheap. A locator spell. I don't need a spell. I can feel her. You can. Feel her. Porque es un demonio. Her thirst for vengeance. It's overwhelming. So, Willow's all wrathy. Why don't you go to her? Isn't that your gig? Para un poco. Normally I'd have to, but she doesn't want me. Into the woods we have to go. Into the woods to kill Warren. Run all night, Warren. I'll still find you. Axe not gonna cut it. Creo que sí o sí hay que decapitar para matar. En estos casos. Quizás corazón funciona, pero tenés que agarrarlo y sacarlo del cuerpo. Una snitch de piedra parece. Oh, you mean instead of killing my best friend, you killed my girlfriend? I mean... Funcionó. Por como 30 segundos. Bueno. Creo que sé qué es lo que pasa ahora. I'm gonna walk away from this. And when I do, you're gonna beg to go join your little girlfriend. ¿En serio? How could you say you loved me and do that to me? Because you deserved it, bitch! Por favor. Qué hombre asqueroso. Wanna know what a bullet feels like, Warren? Uy. A real one? Feel it. Oh, God, stop it! It's not gonna make a neat little hole. First, it'll obliterate your internal organ. Bullet usually travels faster than this, of course. Sí, esto lo está haciendo mucho más doloroso. Now the one person who should be here is gone. A waste like you gets to live. I know you're in pain, but... Bored now. ¡Ah! Oh, my God. Ah, shit. One down. ¿Quiere matar a los otros dos también? Bueno, como les dije la semana pasada, yo sabía que él iba a terminar así. Ahora lo que no sé es cómo termina todo, porque no sé cómo vamos a detener a Willow. O sea, este tipo de conflictos es un conflicto muy interno. Entonces, Willow tiene que tomar la decisión de dejar de luchar. Pero para tomar la decisión de dejar de luchar, necesita que alguien la convenza que deje de luchar. Y para que deje de luchar, necesitamos apelar a cosas que Willow en estos momentos no siente. Entonces, tenemos dos opciones. La primera es llegar demasiado lejos. Cuando vos llegás demasiado lejos, te das cuenta de que algo hiciste mal. Quizás ponga en peligro otra vez a Dawn y se dé cuenta que no puede hacer esto y que tiene que parar. Quizás ponga en peligro a Buffy, quizás ponga en peligro a Xander, quizás ponga en peligro a gente que ama y eso la lleve a darse cuenta que no puede seguir haciendo esto y pueda volver. La otra opción es entrar de alguna manera al subconsciente de Willow y sacar a la Willow que está encerrada, a la Willow que se rindió y hacerla luchar otra vez. Pero no sé si tenemos la fuerza para detenerla, físicamente hablando. No sé si podemos ir y decir, bueno, te vamos a pelear, Willow. Siento que este es un conflicto que solo se puede resolver hablando
o que ella misma deje de luchar. Quizás mata a los otros dos y se termina, pero no creo que sea así. Yo creo que la oscuridad a la cual ella está cediendo es una oscuridad que, si no te arrepentís, queda pegada para siempre. No es algo que vas a tomar prestado para cumplir con un objetivo y terminar. Y volver después como si nada hubiese pasado. O sea, la única manera de poder cortar con esto es arrepintiéndose o matándola. Pero no sé si podemos matarla. Siento que sí, es la Slayer y hemos lidiado con cosas muy poderosas. Creo que hemos matado a una diosa ya. Entonces, yo creo que si le cortás la cabeza a Willow, Willow se muere. Pero no vamos a hacer eso porque es Willow. Entonces vamos a tratar siempre de apelar a poder rescatarla. Salvo que muera Willow en el final de temporada. Pero no lo sé. Nos queda una temporada más. A mí no me extrañaría que Willow muriese si fuese el último episodio de la serie. Tipo, que lo único que queda es matarla y que se termina ahí. Como que Buffy dice, no puedo hacer más esto. Y que ceda. Pero falta una temporada más. Entonces, quizás la matan y la última temporada es sin Willow. No lo sé. La verdad es que tengo que ver cómo funciona todo eso. Pero lo veremos próximamente. Por ahora, mató a Warren. Y bueno, queda la pregunta acá de, no sé si les importa a ustedes, pero ¿qué harían ustedes en este caso? Me parece que lo que dice Buffy es súper cierto. Estamos viviendo en un mundo, ese mundo tiene reglas y esas reglas hay que respetarlas. Y fin. Yo sé que es una pena, yo sé que es injusto, yo sé que a cualquier persona que le suceda esto probablemente quiera vengarse. Muchas películas han arrancado así. Pero existe la justicia y la justicia en este mundo nosotros creemos que debería funcionar. Incluso para cualquier persona que mató, me parece que la muerte es lo más sencillo. No sé, es como que siento que incluso para, no sé, un asesino serial o algún asesino que de estos que son tipo, no sé, el Zodiac Killer o algún asesino de estos que son así como más inteligentes que los policías, ¿no? Saber que perdieron y que hoy estás atrapado porque perdiste, para ellos es mucho más doloroso y vivir con eso es mucho más doloroso que morir. Morir es un segundo. Entonces, nosotros no sabemos qué pasa después de la muerte, así que quizás, no sé, van al infierno y los juzgan toda su vida, o quizás no. Entonces no sabemos qué pasa, pero en lo que es fundamental de la vida, la muerte es un segundo. Y cuando Willow está hablando con Warren y le dice que se siente que es para siempre, sí, se siente que es eterno. Pero la realidad es que la muerte es un segundo. Tara murió. Le dispararon y se murió. Fin. Entonces, si bien quizás los primeros años de vida Warren se mantendría vivo en prisión sabiendo que algún día puede escapar, cuando se dé cuenta que no puede escapar y se dé cuenta que perdió, va a ser terrible para él. Entonces siento que la prisión tiene un objetivo y que es una especie de tortura en vida. Porque pase lo que pase, ¿no? Si mataste a alguien y te arrepentís incluso de haber matado a alguien, no importa que solo te hayas arrepentido, sino que tenés que vivir en prisión por el resto de tu vida, sabiendo que estás encerrado por culpa de ese asesinato que hiciste y por culpa de las decisiones que tomaste. Entonces, debería cumplir un rol en la prisión y me parece que todos deberían pasar por eso. Las personas que hicieron cosas malas, no cualquier persona que pase por cualquier situación diga, no, como bueno, tenés 3 meses de prisión para probar qué se siente, así no volvés acá. Nada, la verdad es que soy una persona que está como muy a favor del sistema de justicia, ¿no? Incluso cuando se comenta, ¿no?, en la calle de si esto me pasase a mí, yo voy y lo mato, ¿no? Como, y yo qué sé, no sé, la verdad es que no sé si matar es la solución. Quizás el dolor más grande de la vida, que no es un dolor, pero quizás es un dolor para la persona que perdió a su novia, o perdió a una hija, o perdió a una hermana, o perdió a una madre, o perdió a alguien por culpa de que alguien le disparó.
Y quizás lo que pasa en tu cabeza es por qué mi hija no tuvo la segunda oportunidad para vivir, o por qué esta persona no tuvo la segunda oportunidad para vivir y vos sí la tenés. Incluso sea vivir en prisión toda tu vida. ¿Por qué vos tenés esa segunda oportunidad de arrepentirte de todas las cosas malas que hiciste o no, pero de seguir respirando? Entonces yo entiendo que eso genere como una molestia, ¿no? Porque incluso si la persona esa que mató y que se arrepintió y que igual tiene que vivir en prisión toda su vida, pero quizás vive en prisión toda su vida con la cabeza limpia porque sabe que lo que hizo está mal y que bueno, ahora lo único que tiene que hacer es aceptar las consecuencias. Entonces, ¿por qué vos tenés la posibilidad de madurar y de aceptar que hiciste las cosas mal y la persona a la cual atacaste murió y su vida terminó? No pudo crecer como vos lo hiciste. Entonces también desde ese punto entiendo que a uno le parezca injusto. Pero me parece que el mundo está así y que es así y que debería ser así, que tiene que respetarse. Entonces, siento que Dawn no lo comprendió, siento que Dawn va a tener algún tipo de problema en el futuro porque no creo que logre mantenerla en la cripta. Spike desapareció, se fue a una tribu, pasó por esa tribu y se encontró con un ser que aparentemente podría devolverle la maldad. Supuestamente tiene que pasar algunas pruebas. Lo veremos próximamente. Me pone triste no haber llorado. Me pone triste no haber llorado, pero siento que no estoy llorando porque Willow no se permitió llorar. Algo que pasa con la muerte de Joyce es que la lloramos. La lloramos y el episodio nos cagó a trompadas y fue un episodio que nos dolió y lo sufrimos. Lo que pasa con Tara no es que a Tara no la quiero, sino que lo que pasa con Tara es que Willow no se permite bajar la guardia y entonces a todos nos pone en modo ataque. Pero cuando Willow frene y llore, va a doler, si es que tiene la oportunidad. Así que gente, se queda Dark Willow acá por un par de episodios, pero bueno, esperemos que podamos recuperar a la Willow de pelo rojo que tanto queremos. Así que me voy a ir. Si les gustó el video, por favor, les pido, compartan, denle like, suscríbanse. Me pueden también mencionar en redes sociales si lo llegan a compartir. También, como saben, tenemos en Patreon 2 semanas adelantado, así que están viendo esto en YouTube. Ya estemos llegando al final de temporada probablemente en Patreon, así que pueden irse para allá. Si no, obviamente pueden esperar y van a tener todo disponible acá. Así que si les gustó el video, ya lo dije, me voy. Chao, chao.